día de hoy nos encontramos con el señor Samuel, el cual nos platicará de su vida y a lo que actualmente se dedica. Buenas tardes. Bueno, miren, bienvenidos aquí a su pobre casa. Estamos platicando con estas niñas que quieren hacer un trabajo que le pidieron en la escuela. Esperemos que les pueda ayudar en algo. Bueno, la infancia pues no fue fácil, pero sí bonita. Porque jugaba uno, eran pues, juegos más tranquilos. No había esto de lo que tienen ahorita los jóvenes, que puro celular se la dedican. Eran jueguitos más sanos. Andaba uno pues casi descalzos, no había electricidad, teníamos que alumbrarnos con diferentes cosas, pero todavía la electricidad llega mucho después. Cuando ya llega pues fue una bendición, una ayuda para todo el pueblo. Eran todavía pocas casas. Aquí donde yo vivo se estaba apenas fundando esta colonia, pero donde vivía en un principio sí, allá ya estaba, que es la Quemada o la ex hacienda de la Quemada. ¿Tienen dudas? ¿Y sabe cómo fue que se fundó aquí? ¿O por qué se llama la Quemada? Bueno, la Quemada o el nombre no está muy claro. Se dan varias versiones, pero se dice que una jovencita, en principios cuando se empieza a fundar lo que fue la ex hacienda, que una jovencita tendría problemas o no se sabe, que creo se llenó de algún material casi tipo combustible y se prendió fuego, entonces que de ahí viene el nombre de la Quemada. Otra versión es que el nombre viene a raíz de la zona arqueológica que lleva el mismo nombre, pero pues, son fechas diferentes, entonces no puede ser que sea eso lo correcto, pero es lo que proponen algunos personajes. ¿Toda su vida ha vivido aquí en esta misma comunidad? Sí, he salido en algunas ocasiones, cuando estaba joven, que fuimos a Estados Unidos, me parece que 3 veces, durando allá algunos años, pero él sí, esta es mi tierra y aquí no pienso irme a ningún lado. Bueno, echar café al Chipinque. Pero es tu tierra. Pero aquí. Y lo de la hacienda, ¿cómo? Específicame tu pregunta. ¿Qué sabe acerca de la hacienda? Bueno, la ex hacienda surge llevando pues como en periodos, porque fueron varias familias las que empiezan con esa construcción. Primero fue la troje, que se le llama a las construcciones de allá abajo, cerca de la iglesia, incluyendo también la capilla. Pero luego surge la ex hacienda de acá arriba, ya con otro fechamiento, que tampoco está muy claro. Por lo pronto se habla de varias familias, que la familia Bárcenas, luego que unas religiosas clarisas que venían creo de Querétaro, después la familia Franco, que era don Pancho y doña María, y al final la familia López, que fueron los últimos como hacendados. Termina de alguna manera esa era de esa familia, porque se empieza eso de la depuración de tierras, de haciendas, que se forma la gente para invadir estos terrenos, y ya de esa manera se forma el ejido de la Quemada, y esta familia López salen huyendo a la ciudad de Zacatecas. Luego de esto, el artista don Antonio Aguilar y familia compran el casco de la hacienda y hasta la actualidad son los dueños. Y la comunidad se formó gracias a todo esto como ejido La Quemada. ¿Y qué es lo que hacían en la hacienda? Era una familia que se dedicaban a la ganadería. Eso era lo fuerte de ellos, el ganado, la agricultura, porque sembraban mucho y lo utilizaban como forraje, pero más que nada la ganadería, y ahí vendían muchos ejemplares, mucho ganado para poder sobrevivir. ¿Tienes alguna experiencia que tengas en su comunidad? Con respecto a mi vida personal, Pues no sé lo que A su más le vida, haya a su gustado. trabajo. ustedes me quieren quemar. No, bueno, pues en una experiencia no... O pues, leyendas. Era de niño, no fue
o sea, no es reciente, eso es cuando todavía existía ese sistema de la ex hacienda, que era de la familia López. Una tía mía trabajaba ahí como pues, de limpieza y me llevaba de vez en cuando ahí a jugar. Y no se me olvida que estábamos jugando ahí, un compañero y yo, con un carretón que tenían ahí de juguete. Lo traíamos corriendo alrededor de un pasillo, cuando en eso llega el dueño de la hacienda, don Tomás López, y nos llamó la atención. Eso provocó que ya mi tía no me llevara porque era travieso, entonces ya no volvía a ir porque el señor se molestaba, pues al final de cuentas era el dueño de ese lugar. ¿Sabe como algunas leyendas sobre la comunidad? Pues voy a quemar a la mayoría de las mujeres de aquí, pero pues si quieren se las platico. Sí, no le hace. Bueno, miren, no recordamos las fechas, pero hace mucho que pasó. Hay una comunidad que se llama Tayagua y se decía que tenía fama porque había muchas mujeres que se dedicaban a esto de la brujería. Y en la quemada pues no se quedaban atrás, tenían pues quizás más fama. En este lugar de la quemada existe un árbol que se le llama el palo verde. Eso está para el ejido de las adjuntas del refugio. Esa planta o árbol se dice como leyenda que vinieron estas mujeres de Tayagua y por arte de magia hicieron que se secara ese árbol. Todos se sorprendieron porque era como un concurso entre ellas. Luego hicieron la quemada también su función y enverdecieron el árbol y hasta la fecha sigue verde. Después de no sé cuántos años, será 200, 300, pero ese árbol sigue verde ahí. ¿Qué quiere decir? Que las de la quemada tenían más fuerza o conocimientos de brujería. Eran más brujas. Eran más brujas. Sí, las brujas. ¿Y ustedes son descendientes de ellas? ¿Cómo ven? ¿Y a qué es a lo que se dedica actualmente? Actualmente me dedico, o mi trabajo es en la zona arqueológica de la quemada. Soy guía de turistas. Tengo ahí alrededor de 25 años. Es subir y bajar el cerro. Aunque ya ahorita, pues ya de tantos años ya nos cansamos, ya los compañeros que estamos ahí ya cambió todo. Pero sí, son alrededor de 25 años. Algunos otros ya tienen ya 28, 29. Pero más o menos esa es la función que tenemos. ¿Sabe cómo cuándo se fundó la zona? ¿O cuál fue la historia ¿De qué se fundó? Bueno, ahí hay un poquito más de claridad en los datos o fechamientos de la quemada, de lo que es la zona arqueológica. Por lo que les decía, ahí trabajo. La fundación de ese sitio es desde el año 50 a.C. para lo que es el Valle Malpaso, que es abajo del cerro. Ya luego, para lo que es el centro ceremonial, eso sí está formado o fundado para el año 320 y 350 después de Cristo. Luego, para el año 600 se empieza la construcción ya más masiva, que es donde se construye la mayor parte de la arquitectura de la quemada. Después hay una tercera etapa de construcción, que es para los años 900 y 950, que también ahí podemos hablar que se construye una muralla, pero también cancelación de algunos edificios o escalinatas. Luego, entre el año 1000 y 1100 es el abandono total. Previo a esto ocurre un abandono, se va parte de esa gente hacia otros lugares y eso viene a confundir porque los mismos indígenas destruyeron el sitio, le prenden fuego a lo que es las áreas techadas y en el valle a las chozas. Entonces se destruye todo y cuando vienen los primeros arqueólogos empiezan a hacer algunos estudios. Gracias a los estudios determinan el nombre, la quemada. Pero a causa de eso es que en las piedras que quedaron quemadas, utilizando diferentes técnicas como radiocarbono 14, sacan el fechamiento de cuándo se quemó y de ahí que ellos mismos lo provocan el incendio para destruirlo y no dejar huella de que ahí estuviera. ¿Qué es lo que hacen ahí en la zona arqueológica, las actividades que se pueden realizar? Bueno, actividades que se realizan, pues obviamente son los recorridos para todo tipo de visitante. Las edades es lo de menos, el perfil, pero aparte de los recorridos que se tienen de día, también se hacen de noche. Eso es de alguna manera recorridos pensando en las estrellas.
Hay gente que van a hacer ese tour y les acompañan algunos arqueólogos y también guías para hacer un recorrido nada más hasta el segundo nivel. Ponen luminarias para luego de ahí hacer su recorrido, termina el mismo y ya cancelan todo para que esté listo para el día siguiente. Otras actividades se puede decir el área de talleres. Se tiene como función lo que son el taller del barro, taller de lo que es cestería, que es con fibras, la lítica, que es con piedra, el leyendero, y ya si surge algunos otros trabajos que se pueden hacer ahí. Pero aparte tenemos el museo, el cual funciona con 3 salas: sala de video, de presentación y de exhibición. ¿Qué consejos nos dan los jóvenes para aprovechar nuestra juventud? Pues es complicado que aprovechen juventud porque estamos en una época difícil por tantos problemas de todo, de drogadicción, de lo que tenemos como inseguridad y también el celular, que para mí debería ser una herramienta, pero lo tenemos como una adicción. Pero igual, si le dan un poquito más de tiempo a su vida, a cómo formarse y dejar a un lado ese celular, puede cambiar todo esto. Pero también que tengan como objetivo una meta trazada. Si quieren estudiar algo, adelante, háganlo. Y háganle más caso a sus papás y esto puede cambiar. ¿Se sabe cómo la historia de cómo fue lo de la iglesia El Señor de la Ascensión. Porque dicen que hay como un túnel, ¿no? Bueno, miren, está complicado esto de la iglesia porque no se han hecho estudios a fondo. Han pasado por ahí personajes que han, no sé, querido pues hasta quizás llevarse algunos materiales o pinturas que existen ahí, pero también se maneja que hay un túnel que por ahí a la mitad de la entrada hacia la sacristía, que ese túnel pues corría hasta la parte de acá de la Troje, pero son muchísimos metros, es complicado pensar que sí existe. Ahora, si existe o no, ahí debe tener mucho material, que puede servir para tener más clara la historia de la misma comunidad, no solamente de la iglesia. Ahora, la iglesia se hace en honor al Señor de la Ascensión, pero se dice que en un principio ahí tenían, de hecho, ahí en ese lugar se trajo lo que es San Judas Tadeo, pero querían un espacio más grande y se lo llevaron para fundarlo, para colocarlo en la fundación de la iglesia de Villanueva. Luego se dice que pasaron 2-3 días y apareció de vuelta aquí en La Quemada, en la iglesia. La gente nunca supo qué pasó, pensaban que alguien se lo trajo. Pues volvieron a llevarlo a Villanueva y se quedó gente cuidando ahí en la puerta para que nadie lo moviera. Y no se sabe cómo pasó, pero volvió a aparecer en La Quemada. Según lo que se dice, este santito, ahora pues muy milagroso, muy venerado, su casa quería que fuese aquí en La Quemada, pero pues como convenía al pueblo de Villanueva, se lo llevaron para allá y ya después ya dicen que ya no se movió y hasta la fecha sigue estando allá. Si no tiene nada, inventa. algunas otras historias como que tenga para contar? Les platico una, es leyenda, no es historia, porque ya para hablar de una historia, pues sí se necesita tener un poco más de seguridad, que sea algo verídico, aunque no todas las historias tienen que ser alguna vivencia, pueden ser también inventos. Pero esto otro es como una leyenda que surge ahí en lo que es la zona arqueológica de La Quemada, aunque también podemos pensar en que tiene que ver con la comunidad por lo siguiente. Hay
un caso que se dice que en una cueva que existe allí en la zona arqueológica, que es algo sagrado, y que para un día especial, que es el Jueves Santo, esa cueva se abre así milagrosamente, y que ahí ocurre una ceremonia, lo que llamamos ahorita una misa. Bueno, un señor de aquí de La Quemada va en su caballo a dar una vuelta buscando algunos animales, llega ahí a la cueva para ese día, y la curiosidad es meterse hacia el sitio, lo que es ese hueco. Ya estando ahí, dice que quiso participar en la ceremonia. Sobre de él sintió así, en su espalda, un peso así fuerte, y que según la leyenda era que si aguantaba él ese peso, que era como una serpiente, al final de cuentas eso se iba a convertir en un tesoro que iba a ser para él si aguantaba. Bueno, no sabemos qué pasó. Lo que se dice es que el señor minutos antes ya no aguantó y se cayó por el peso y se salió de la cueva. La sorpresa es que al salir hacia lo que es el árbol donde dejó su caballo amarrado, encontró solamente los puros huesos y el freno y parte de lo que fue la montura. ¿Qué pasó? Él se sorprendió y regresó a su casa. Llegando a la casa, su familia salieron pues contentos a abrazarlo, sorprendidos porque él estaba vivo, y él pues no entendía qué pasaba. Le preguntan a él que dónde estaba. Él dice, no, pues fui aquí a la zona arqueológica. Bueno, para él en ese tiempo fui al Cerro de los Edificios. Luego, después de todo esto, llegaron a la conclusión de que él entró a esa ceremonia, la cual duró un año. Por eso al salir ya nomás estaban los huesitos del caballo. Entonces cuando él llega a su casa, por eso se sorprenden y lo reciben con mucho amor. El caso es que la cueva está encantada, y mientras no haya quien aguante todo ese tiempo dentro de ella, nadie se va a quedar con ese tesoro, que sigue siendo una leyenda. Y aún está pues esa cueva. Sí, ahí está. Bueno, está la que conocemos nosotros, pero como para una ceremonia y todo lo que se dice, no funciona porque tiene como 3 metros de profundidad. Y ya para lo que se espera, de acuerdo a la leyenda, se necesita pues todo un túnel de muchos metros hacia adentro. Si nos podrá como contar en lo que todo, como lo de ¿Qué las significa? ruinas, ajá, como sus niveles. La historia en sí. Ajá. Bueno, miren, hagan de cuenta que ustedes llegan a ese sitio. Lo primero es pasar al museo. Se registran y enseguida los tiene que abordar alguno de los guías. Pasan ahí a lo que es la sala de presentación con una maqueta que les muestra todo el sitio. Esa maqueta está del 1 al 400, si hablamos de escala. Luego ya podemos mirar ahí todas las estructuras en donde les mostramos a la gente lo que existe, y también el tiempo que se puede hacer para hacer un recorrido completo. Después de eso pasamos a donde hay algunos animalitos en exhibición que vienen siendo disecados, como un oso, un águila, un gato montés, un zorro y así. Después de eso podemos pasar al auditorio para que miren un video del sitio donde les presentan imágenes de cómo estaba hace algunos años. Hicimos esto porque las imágenes muestran que la vegetación es más bonita, más grande, muy verde, que hay agua, lo cual ahorita pues está muy escasa. Después de eso salimos a la siguiente sala, la de exhibición, donde podemos mirar algunas piezas que se han rescatado aquí en La Quemada. Se tiene también por ahí algunas de la zona arqueológica de Altavista, lo que es Chalchihuites, pero de La Quemada podemos mirar desde cerámica, lítica, por ahí alguna cestería. Si hablamos de todo eso, se tiene pinturas, algunas que son como fotografías de construcciones como la pirámide votiva, pero también encontramos ahí piezas como metates, molcajetes, manos de ambos. Hay copas, platos, ollas en piedra también, que es muy valiosa para ellos, la turquesa, que podemos encontrar desde un arete, un collar y demás. Luego también podemos encontrar de las piezas de Chalchihuites algunas muy importantes, que se supone que Chalchihuites era un poco más ceremonial que La Quemada. De ahí en más caminamos
por una rampa para mirar una presentación que se está haciendo con un maniquí que está representando un arqueólogo, al doctor Charles Trumbull. Eso es en su honor, que murió a principios del año cuando surgió lo que es la pandemia. Entonces es en su honor ese maniquí. De ahí ya podemos salir hacia lo que es el área educativa, donde tenemos los talleres que les mencioné en un principio. Sí, ahí se pueden entretener ustedes como visitantes una media hora o hasta la hora. En ese lugar tratamos de dejar a un lado lo de los museos, que siempre dice no tocar. Ahí podemos tocar, podemos incluso hacer esas manualidades que si les gusta lo que hacen se lo pueden llevar como recuerdo. Luego de ahí hay que caminar hacia la zona arqueológica. Hay que prepararse porque hay que subir bastante. Llegamos al Salón de las Columnas, donde encontramos una construcción de 41 metros de largo, 30 de ancho y entre 5 o 6 de altura. Un edificio que estuvo techado. El techo fue sostenido por las columnas, viguetas de madera que cubrían de columna a columna y luego hacia los muros. Después de esto, una capa de madera delgada. Enseguida, una capa de barro, 17 centímetros de espesor, y luego una capa de piedra. Ahí es donde podemos encontrar que están los vestigios de ese incendio. Es el salón más grande a nivel techado en Mesoamérica y por lo mismo se le da esa importancia. Existieron salones mucho más grandes, pero no estaban techados completos como este. No se sabe la función del mismo, se dice que pudo ser para ceremonias de tipo militar o hasta sacrificio humano. Enseguida podemos mirar una plaza que se propone para mercado o tianguis, el famoso trueque, donde hacían intercambios comerciales con gente que venía del occidente, del Bajío y del norte de México. Eso es el inicio de esta historia. Podemos continuar hacia la cancha de juego de pelota, donde tenemos un poco de vestigios que viene siendo cómo se cree que era ese juego. Estamos haciendo algo como tratando de explicarle a la gente cómo jugaban, que es pues también puede ser algo importante, pero no está muy claro. En esa cancha se jugaba con una pelota de hule vegetal, hule crudo del producto del árbol del caucho. Esa pelota que pesaba 1,4 kg, le pegaban con la cadera, trataban de jugar mientras el sol esté a la vista, porque era en honor a este astro que era su dios. Al término de la misma, a esta persona, al capitán del equipo ganador, lo llevaban hacia lo que es el tercer nivel, donde hacían una ceremonia final, que a esa persona, al capitán, le cortaban la cabeza y se lo ofrecían al sol, que para ellos era el dios más importante. Bueno, nos volteamos un poquito, así. También de ahí vamos a pasar hacia lo que es el segundo nivel. En el segundo nivel encontramos unas construcciones como lo que es el cuartel. Ese cuartel, hablamos de una área habitacional. Se puede manejar alrededor de 25 habitaciones porque era de 2 pisos. Se propone que era exactamente como viviendas. Luego encontramos una pirámide, un patio circular y una media luna. Esas construcciones estamos hablando de que son parte de lo más antiguo del lugar, lo más temprano que se hace, para el año 320 después de Cristo. Ahí se hizo el rescate de más de 300 esqueletos, se llevan al laboratorio. En ese lugar se determina que la gente de ahí vivieron en promedio 50 años. Luego el promedio de estatura que tendrían mujeres y hombres, la mujer 1,70, el hombre 1,85. Hablamos de un pueblo que era muy alto. Y luego nos preguntamos, ¿qué nos pasó? Porque ya no somos igual. Bueno, pasa que con la mezcla de los españoles, por genética, vinieron a perjudicar al indígena y de ahí venimos nosotros. Pero luego viene un personaje que a lo mejor conocieron, Napoleón Bonaparte, que él era una persona muy bajita y él decía que la grandeza se mide de la cabeza al cielo, y eso nos ayuda. Bueno, también se habla de algunas enfermedades que padecía esta gente, como anemia, artritis y osteoporosis. Eso es parte por la alimentación, muy buena, pero no es suficiente de acuerdo al desgaste físico que tenían ellos. Eran muchas actividades y muy pesadas, entonces no era suficiente lo que comían, porque les hacía falta alimentos como el huevo y la leche. En esos tiempos no hay vacas, no hay gallinas, y por eso les hacía falta calcio en sus huesitos. Bueno,
De ahí vamos a pasar a un espacio conocido como la Plaza de los Maestros. No se han hecho excavaciones, es nada más una propuesta que dan los arqueólogos, porque se dice que para hacer la formación de esos jovencitos y llevarlos a profesionales se tendría que tener un espacio, y es el que proponen ellos, pero nada más queda así como propuesta. Luego vamos a pasar al tercer nivel. Ahí tenemos un patio hundido con pirámide, altar central, con 3 entradas. Anterior a ello pasamos el salón abierto, que no se sabe si estuvo techado. Se habla de que pudo tener algún techo sostenido por columnas de madera, y el techo sería más ligero, pero nada más. Regresando al patio hundido, ahí es donde se rescata una escultura de piedra que tiene forma de mujer, trae un bebé en la espalda, ambos decapitados. Eso nos está hablando de la escultura que miramos en un principio en el museo. Esa escultura que nos habla de sacrificios humanos con las mujeres, se dice que ahí hacían esa función en honor a la diosa de la fertilidad. ¿De qué hablamos? De la lluvia y la tierra. Entonces, la lluvia, la tierra y la escultura hacen su función y obtienen buenas cosechas, buenos resultados de acuerdo a lo que están sembrando. Pero no era cierto. Si había buenas cosechas es porque llovía mucho y la tierra estaba fértil. Porque si ahorita siguiéramos creyendo lo mismo, nos podíamos acabar todas las mujeres bellas, que para mí todas lo son, y no va a llover, porque simplemente el tiempo ya no está apto para esto. También se dice que sacrificaban ahí a los jugadores del juego de pelota, al capitán de este mismo. Se rescatan en ese lugar también muchos cráneos perforados, que nos habla del sacrificio del Zompantli, un estilo que tenían en esos tiempos, que Zompantli, que está en náhuatl, significa trofeo. Esto nos quiere decir que a esa persona que sacrificaban, el militar o quien hacía, ahora sí que la decapitación, para él era un premio. Se lo podía llevar a su casa y formaba su propia colección. A las fronteras, o la frontera de lo que es la quemada, es donde colgaban esos altares, para tenerlo como un escarmiento a todo el pueblo y a la gente que no era de aquí, para que no entraran y se fueran a rebelar contra los jerarcas. Bueno, de ahí podemos mirar también hacia el valle, a lo que es el flanco sur, donde se tiene un dominio de un 70% más o menos, del cual también aparecen hacia el valle, en el monte, unas líneas, se dice cafés, en ocasiones están verdes, que viene siendo la representación de las calzadas o caminos empedrados con muros laterales. Eso servía para comunicar con todo el Valle Malpaso y un poquito más, porque una de las calzadas, la que se habla, que tenía alrededor de 32 metros de ancho por kilómetros de largo, podía llegar hasta Atemajac, en Jalisco. Bueno, ahí queda el Valle Malpaso. Hay que ir hacia arriba, hacia el inicio del cuarto nivel, en el cual se tiene el mirador. En ese mirador se habla de un 80% del valle, y el 20% que no controlaban de ese punto, ellos construyeron una muralla que está hasta lo que es la ciudadela. Bueno, de ahí hay que caminar hacia aquel punto, donde vamos a encontrar un patio hundido con pirámide y altar central. Ahí se dice, de acuerdo a los estudios que hicieron en alguna época, esos estudios los hizo un arqueólogo alemán llamado Joaquín. Ahí estuvieron varios personajes trabajando, o trabajadores de aquí de la comunidad, como lo que fue Leopoldo de Ávila y Apolinar Calvillo. Algunos otros, los menciono a ellos porque son parte del equipo que está trabajando ahorita, pero fueron muchos que estuvieron ahí acompañando a este arqueólogo, en el cual se hace el rescate de un joven que tendría entre 20 y 25 años. Tenía también algunas piezas en cerámica, como 4 copas, una olla y un collar de piedras turquesa. Hablamos de 220 piedritas para el collar, que todo eso era un ofrecimiento a alguno de los dioses. Ellos proponen que es Tezcatlipoca. Después caminamos hacia lo que es el salón de las ventanas. Es un simple salón, pero tiene unos huecos que parecían ventanas, y por eso el nombre. Luego enseguida vamos a ir hacia la muralla, un muro de 800 metros de largo, 3 de ancho y 6 de altura. También ahí hay unas construcciones que sirven como atalayas o torres de vigilancia. Se mira todo esto, y ya de ahí el regreso a donde iniciamos hasta lo que es la pirámide votiva, donde se dice que esa pirámide era en honor al sol, y también que existía una en honor a la luna, pero por lo pronto son propuestas nada más de esas pirámides por lo que tenemos. Bueno, es todo, chicas. Sobre lo que dijo del maniquí que hacían homenajes a... ¿Por qué hacen? ¿Quién era él? Miren, es que este señor, el doctor Charles Trumbull, es uno de los arqueólogos que más trabajó allí en la quemada. Prácticamente ahí dejó parte de su vida.
Cuando él muere ya tenía, no estoy seguro si 90 o más de años. Entonces, se viene esto de la pandemia, él muere, vienen sus hijos, él era canadiense, vienen sus hijos de este país de alguna manera a llevarse el cuerpo, o no sé si lo cremaron. Pero él vivía aquí en el pueblo de Villanueva, ahí tenía su casa, era enfrente de lo que es fue el antiguo mercado. Bueno, él muere, se lo llevan, pero los hijos encontraron ahí donde él vivía, en esa casa que él rentaba, muchos artefactos de la quemada, como piezas de cerámica y demás. Luego ellos dijeron que no necesitaban todo eso y lo donaron ahí a la quemada. Está por ahí guardado y algunas cositas que se le colocaron ahí donde está él, de alguna manera pues haciendo esa función o simulación de que está excavando, que algunas personas se confunden cuando lo miran y piensan que es de verdad una persona, pero no, es un maniquí. Y en su honor por los años que trabajó o dedicó a la quemada. Está a gusto en su trabajo y si piensa seguir ahí. A gusto sí, porque es algo que nos gusta. Y cuando estás a gusto en un lugar, no es trabajo, es ocupación, es una función. Trabajo es donde te cuesta. Para mí así es. Bueno, en el lugar estamos a gusto y de salirme de ahí creo que no. Pues yo pienso que si Dios me deja, ahí voy a estar hasta que se me acabe la vida. Esperemos que sea no todavía largo, porque con estos tiempos ya no se sabe, pero a gusto sí estoy. Inventa, pero estoy en el picador. No, pues si no tienen ya nada, pues ¿Usted algo que nos quiera decir sobre Su infancia, su niñez, su adolescencia. No, pues esto ya de qué le sirve en su escuela. Mi historia, que pues como les decía en un principio, era otra forma de vida. No había a lo mejor tanto como ahorita, tanta tecnología. Teníamos más el estilo de juegos a eso, que el Shanghái, que el valero, el columpio, la resortera. Ahorita no, la resortera la cambiamos por pistolas, pues imagínense. Entonces, esa era una forma de vida. La comida también era muy diferente. Comía uno mucho la tortilla, los frijoles, porque toda la gente que se dedicaba al cultivo, que esa era la función, sembraban eso, maíz, frijol, lo que es la calabaza y demás. Y ahorita pues ya nos traen todo casi hasta la casa. Y ahorita ustedes como jóvenes, en vez de una tortilla, prefieren una pizza, una hamburguesa. Entonces eso también va disminuyendo, ahora sí que el promedio de vida para la actualidad. Pero sí, la infancia era bonita, aunque más pobre y con más carencias se puede decir, pero era más bonita. ¿Que usted no llegó a trabajar en la ex hacienda? No, porque cuando estaba en función yo era un niño, pero sí estuvo ahí mi papá trabajando. Su función era ordeñar las vacas y, como les decía, mi tía era quien hacía parte de la limpieza y cocinaban para estas personas. ¿Y no sabe qué hacían como con lo que cosechaban ahí o generaban? Lo principal era para la engorda del ganado, en todos los sentidos, desde lo que iban a vender o también para lo que es el ganado lechero, para de ahí poder tener o obtener más leche y hacer los quesos y demás. Pero también se dice que el señor, el dueño, hacía mucho eso de los rodeos, y como él tenía el ganado suficiente y lo que también prestaba ganado a las amistades y demás, para poder pues tener el registro de ese ganado, que para ellos era lo más fino que existía. ¿Usted se casó muy chico? O? No, cuando yo me casé fue, pues si lo vemos a la actualidad de ahorita, ya era grande, porque yo no fui muy noviero,
Es más, yo nomás tuve una novia que es mi mujer. Ella no me cree, pero yo sé que sí. Pero ustedes dicen. Sí, duré, se me hace que 4 años noviando con ella, pero de esos 4 años hagamos de cuenta que estuve 3 en Estados Unidos. Y ella me esperó, será porque no agarró nada más. De todas maneras, ¿Lo espera? me esperó. Y sí, en una ocasión me dijo, si no regresas pronto, ya no te espero, pero cuando no le cayó nada, pues seguí. Bueno, Lo espero. me casé a los 27 años. Sí, entonces ya después de que me casé, yo me caso en un 29 de febrero del 98 y luego en ese mismo año, por ahí por mayo, entré a trabajar en la zona arqueológica y ya de ahí no volví a salir de la comunidad. Pues ya no me dejaron ir a Estados Unidos, entonces me quedé ahí trabajando y hasta la fecha. ¿A los cuántos años tuvo a sus hijos? Tenemos 2, un hombre y una mujer. Bueno, la mujer sí es mujer, que ya tiene una criatura. El hombre no se sabe todavía. Bueno, ellos, el joven se llama Esteban, que estuvo también estudiando con ustedes ahí en nuestra escuela. Él nació más o menos como a los 3 años de que yo me casé, y luego a los 3 años de que él nació, ya nació también mi hija que se llama Citlali. Entonces, pues prácticamente eso es, pero nada más tenemos 2. Pues agradecemos su tiempo, que nos haya explicado de su trabajo, de su vida Y de bajada. y de ti. Sí, pues. Ya sería Sí, todo. ahorita que les Muchas diga mis gracias. honorarios, a ver si les gusta. No, miren, jovencitas. Gracias porque me tomaron en cuenta. Yo estoy haciendo lo que yo pueda, lo poquito que pueda aportar para que ustedes aprendan algo en la escuela y que su trabajo les funcione. Esperemos que esta no sea la única, porque sí hemos ayudado todos los que trabajamos en comunidades a muchos jovencitos que los maestros les piden estos trabajos. Entonces esperemos que les funcione y si es así, felicidades. Muchas gracias.